Programa número 60. Programa llamado Tiradas de Tarot, tu carta de actitud esencial arquetipal. Tu carta es una tirada de tarot. Habría que ponerlo en singular, en verdad. Tirada de tarot, tu carta de actitud esencial arquetipal. Tengo preparado aquí el mazo para enseñarles, explicarles de qué se trata este tipo de tirada y además vamos a ejercer con la gente que nos esté escuchando por todas las redes de Mantra FM o por el vivo de Instagram que estamos haciendo de Escuela Baraka para que nos estén escuchando, para que aprendan este tipo de tirada y de paso, si quieren hacerme preguntas para practicarlas, es muy interesante. Mi nombre es Gastón, voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros en este tipo de tirada muy interesante. Quédate, no te la podés perder. Hoy no vamos a tener invitados, vamos a hablar de este tema, tu carta de actitud esencial arquetipal. La gente que nos está viendo por el Instagram de Escuela Baraka pueden quedarse ahí o pueden pasarse a las redes de Mantra FM para escuchar la musiquita que yo estoy escuchando de fondo, esta musiquita muy característica de este programa. Programa número 60. Veamos la numerología de este programa que llamamos Tu Carta de Actitud Esencial, pero veamos cuál es la numerología. 60, por supuesto que se reduce muchas veces a lo que es la numerología pitagórica, programa número 60, 6 más 0 es igual a 6, y el número 6 vinculado con la serpiente, vinculado con los vínculos justamente, con esta necesidad de hacer síntesis. Se dice que 6 se lo piensa como dos triángulos que se unen entre ellos, por eso se habla de el éxtasis de la unión entre lo masculino y lo femenino, entre lo superior y lo inferior, la necesidad de hacer síntesis, y en esa unión el número 6 se lo relaciona con el planeta Venus, muchas veces con Venus en Libra o a veces con Venus en Tauro, pero lo importante es Venus, que habla de la belleza y que nos habla de la armonía, la belleza y la armonía. En el programa de hoy tendremos bellezas, tendremos armonía. ¿Cuál es el arcano 60 en lo que es la baraja de Kier de Jesús Iglesias Janeiro egipcia? La baraja egipcia de Kier, hay muchas barajas de Kier, una gran editorial, pero una que nosotros usamos, o la que nosotros más usamos en la Escuela Baraka, tenemos cursos los miércoles a las 18 horas si quieren estudiar la profundidad, si quieren sumergirse en las profundidades arquetípicas, esotéricas, ocultistas de Jesús Iglesias Janeiro, les recomiendo hacer ese curso que da nuestro egiptólogo, nuestro ermitaño Agustín Hilario, los miércoles a las 18. Búsquennos en Escuela Baraka para hacer un curso de tarot egipcio. Y dentro de ese tarot egipcio, hoy es el programa 60. ¿Cuál es la carta número 60? Se llama la evolución. ¿Qué quiere decir la evolución? Ustedes saben que desde el punto de vista darwiniano, que es lo fundamental de esa palabra, evolución, no es el uso que se le da en los ámbitos espirituales. Evolución quiere decir adaptarse al medio. Nosotros habitualmente o coloquialmente en los ámbitos espirituales utilizamos la palabra evolución como desarrollo, como crecimiento, ¿no? Como crecer, como desarrollarse, como tener mayores niveles de integración con respecto al ser. Menos neurosis, por ejemplo. No es lo que quería decir principalmente la palabra evolución, no es lo que quería decir, pero está bien, vale la pena pensarlo, porque se piensa como que si algo es evolucionado es mejor. No necesariamente algo que sea evolucionado sea mejor, sino quiere decir simplemente que está más adaptado al medio. Por ejemplo, una persona que hoy en día sabe manejar las redes, sabe manejar los celulares, tiene mucha facilidad para lo que es la tecnología, para lo que es el marketing digital, y eso se diría que está más evolucionado que alguien que no. Sin embargo, no quiere decir que sea mejor persona, que esté más integrado con respecto a su ser. Entonces,
A mí, por eso a veces me hace ruido a veces la palabra evolucionado. Hay gente que está muy evolucionada porque está todo el día escuchando reggaetón. Está muy evolucionado. Si hoy en día lo que está de moda es el reggaetón. Entonces está adaptado al medio. Se sabe todos los artistas de reggaetón, todo. A mí el reggaetón me da pavor. Perdón por la gente que le gusta el reggaetón. Me da pavor el reggaetón y sobre todo en los cumpleaños de los niños chiquitos con esas letras pornográficas. Perdón, ¿puedo usar la palabra pornográfico? Acá tengo la censora Cristi que me dice que puedo decir que no. Para que después no porque ella nos censure, sino para que después no nos censuren en otras redes. Bueno, el Arcano 60, si quieren verlo, los van a ver los que están en mantra, nada más. Los que están en... se va a pausar el video un segundito, porque lo tengo en el celular. La imagen la tengo en el celular y la estoy mostrando ahora en pantalla. ¿Se llega a ver más o menos? Y los que me están viendo en el vivo de Instagram de Escuela Baraka ahora van a ver la pantalla pausada. Pero búsquenlo, es fácil. Pongan en Google Imágenes, pongan Tarot Kier egipcio, importante, Tarot Kier egipcio 60, Arcano 60, y van a poder ver la imagen. Van a ver que es la imagen de aparentemente dos personas. En verdad es la misma persona, pero una es vendría a ser la estatua de la otra, o mejor dicho, la imagen de la persona cuando ya falleció, con el trabajo hecho alquímico que se le hacía en ese momento a las estatuas, a los muertos, ahora no me sale la palabra. Arriba hay una suerte de ave fénix, que es justamente el alma del difunto que se transforma en ave fénix para volver a reencarnar. En el caso de la mitología egipcia, esto iba a ser dentro de lo que es el inframundo. Había toda una mitología ahí que es muy interesante. Por eso yo les recomiendo el curso de tarot egipcio para enterarse de esto. Y como si fuera Tutankamón encontrándose con su propia alma, con su propio espíritu, ¿sí? Eso es la imagen que nos muestra. Aparece un ave fénix. Aparece también simbolismos de transmigración del alma, y la palabra que no me salía, a veces me agarran algunas, es la palabra momia. Es la momia de la persona que se ve. Están enfrentados entre ellos. Es como nosotros enfrentarnos con nuestra propia momia, con nuestra propia muerte, con esa transformación que tenemos que hacer, y nuestro ego se resiste. Eso es el significado. O sea que acá está hablando de un encuentro. Un encuentro, nos habló de Venus, nos habló del encuentro, del éxtasis del encuentro entre los opuestos. Pero Iglesia Janeiro fue mucho más profundo con este simbolismo del 60 y se metió con el encuentro con la propia alma, con la propia muerte, con nuestra propia profundidad, ¿no? La muerte es un simbolismo de que tiene que morir todo lo que es falso en nuestra vida. Y a veces lo más falso es nuestro ego, nuestra idea de quiénes somos nosotros, nuestra ilusión de ser quienes creemos que somos. Y a veces uno dice, tengo que quererme más a mí mismo, ¿no? Una cosa que está muy de moda hoy en día hablar de lo que es el autoestima, ¿no? Una de las cosas que más garpa, entre comillas, es hablar de la autoestima. Pero la autoestima tiene dos caras. Hay que tener cuidado de no estar enamorado de nuestra propia miseria, de nuestro propio sufrimiento. Muchas personas demasiado enamoradas, y a veces podemos reconocernos, tendríamos que reconocernos todos un poco en esto de estar enamorados de nuestro sufrimiento. Pero todos me dicen, ¿cómo voy a estar enamorado de mi sufrimiento? Entendamos que no, apegado quiero decir, no enamorado en el sentido que la paso bien, apegados a nuestro porco cómodo. A veces yo veo a mis pacientes, a mis consultantes como abrazados al palo borracho que es su vida, que es su existencia y su identidad. Así que muy interesante el simbolismo del 60 y tiene un axioma trascendente que nos convida Jesús Iglesia Janeiro, el que realizó este mazo, el autor, que dice lo siguiente: el que planta y el que riega son una misma cosa a la semilla. ¿Qué tendrá que ver? El que planta y el que riega son una misma cosa a la semilla. Bueno, uno podría pensar que para la semilla el que planta y el que riega son lo mismo, ¿no? Estuve investigando un poquito sobre esta frase que nos plantea
que es una frase que en parte proviene o está inspirada en la Biblia. Hay muchas cosas de la Biblia que son muy interesantes, aunque no siempre se le haya dicho interpretaciones interesantes, a veces se le ha hecho interpretaciones más literales, más moralistas, que nos aburren, que nos hacen demasiado ruido. Corintios 3, del 6 al 8, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de la ilusión de nuestro ego? Nuestro ego es nuestra principal pesadilla, nuestra principal ilusión en la que vivimos. Así que ni el que planta es algo, el ego no es algo, el que se cree, yo hago las cosas, yo que hice tantas cosas en mi vida, yo que le di tanto, y ahora mira cómo me tratan, ese drama personal en el que estamos metidos, demandando desesperados como si fuésemos mendigos en esta vida, cuando tenemos un destino de reyes en el sentido espiritual y no del ego, sino Dios es el que dio el crecimiento. ¿Y Dios dónde está? ¿Afuera, arriba? ¿Es el de arriba, como dicen algunos? No, señores, arriba ya vimos que no está. Arriba ya miramos con los telescopios, con todas esas cosas, y vemos que lo que están los planetas, que están súper desérticos, tienen un tipo de vida muy energética los planetas, pero no tiene nada que ver con la vida y con algo que podríamos llamar esencia divina, sino que eso está claramente en nuestro interior, más cerca nuestro que nuestra vena yugular, dicen algunos sabios, dice el Corán. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces está hablando de que el que planta y el que riega es nuestra esencia. Muy interesante porque habla de la semilla que representa el potencial, el alma, el destino y el conocimiento. Es muy interesante que se hable de una semilla como si fuera nuestra alma, como si fuese nuestra alma, porque la semilla es una potencialidad, no es un hecho. O sea, no es que nacemos con una semilla desarrollada, no es que nacemos con un alma desarrollada. Hay que hacer cosas para desarrollar el alma, no viene ya desarrollada el alma. No es que hay que simplemente conectar con el alma y el alma ya está ahí desarrollada, evolucionada, como quieran llamarle, hablando de la palabra la evolución. ¿No está ya el alma evolucionada y yo solamente me tengo que conectar con ella? Muy bien, dicen los sabios que el alma no está evolucionada, que es solo una semilla, que tiene que evolucionar todas sus potencialidades. Pero como el alma no es Dios en nosotros y Dios ya estaría evolucionado, no. Ese es el espíritu, que es lo más esencial. Pero nuestra manera de expresarnos, de expresar esa parte del espíritu, es a través del alma, que es la portadora en potencia de aquellos atributos divinos de los que hemos hablado muchas veces en este programa, refiriéndonos a la ley de la afinidad, a la ley espiritual de la afinidad, cómo se juntan por afinidad, por similitud los atributos divinos, y creamos nosotros a nuestra imagen y semejanza los dioses, los arquetipos, los arcanos, que no son el Dios, sino que son una creación nuestra. No es que los dioses nos crean a nosotros, nosotros creamos a los dioses, ¿sí? A partir de atributos divinos que el único Dios real puso en nosotros. Ya hemos llegado a la conclusión que hay un solo Dios. Esto de debatir el politeísmo me parece que atrasa unos cuantos cientos o miles de años. Así que ese debate y estas reflexiones se prestan muy bien para lo que es el tarot egipcio, también para lo que es el tarot de Marsella, porque nos habla, por supuesto, de los arquetipos, de las cualidades arquetípicas. Entonces nosotros, en el programa de hoy, vamos a hablar de lo que es la esencia y de lo que son los arquetipos, estas cualidades divinas que se juntan por la ley de la similitud, de la afinidad, y se expresan a través del tarot y se pueden expresar a través de nosotros como potencialmente, como potencialidades positivas, en positivo, y no como cosas negativas, no como ira, no como recelo, no como resentimiento, no como revanchismo, no como odio, no como egoísmo, no como egolatría, no como tismo, todas esas cosas que hoy en día incluso a veces garpan. Así que vamos a preguntarle al tarot, vamos a primero aprender una tirada de tarot que esté relacionada con todo esto que estamos hablando,
y vamos a hacer lecturas de tarot. Así que preparen sus preguntas. Gabriela, que nos está escribiendo. Buenos días, Gabriela. Imelda, ¿dónde está? Que no nos escribió todavía. Muy bien. La gente que está en Instagram de la Escuela Baraka también puede preguntar por aquí. También pueden preguntar no solamente por el YouTube, sino también por el Facebook, por el Instagram o por distintos canales. Yo ya me perdí la cantidad de canales que hay de redes que nos pueden buscar como Mantra FM para hacer preguntas al tarot y para aprender este tipo de tirada tan interesante que nos puede hablar de la postura esencial en lo que es el aspecto arquetípico del tarot. Así que quédate con nosotros, no te la pierdas. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo. Tirada de tarot, tu carta de actitud esencial arquetipal. ¿Por qué me trabo diciendo el nombre de este programa? Porque no es el nombre que yo le he puesto a esta tirada. El nombre que yo le he puesto a esta tirada que vamos a estudiar hoy, a aprender hoy, es la tirada actitudinal. Lo que pasa con el nombre de la tirada actitudinal es que suena muy acartonado, muy universitario, a la gente le espanta un poquito eso. Suena muy a psicología conductivo-conductual y no se trata tanto de eso. Es una tirada muy interesante y vamos a desglosar un poquito el nombre. A mí me encanta lo que es la etimología y el simbolismo de las palabras. O sea, odio usar palabras que no sé su etimología, de dónde vienen, qué quieren decir. Ya se dieron cuenta que recién tenía un debate con respecto a la palabra evolución. ¿Por qué uso la palabra evolución? Les recomiendo, hagan ese sano ejercicio. Cuando usan palabras, fíjense en cuál es su etimología. Muy importante, porque a veces usamos palabras que no sabemos cuál es su vibración, no sabemos qué quieren decir. Y entonces hablamos por boca de ganso, como dicen, o boca de pavo. La palabra tirada. Bueno, por supuesto, tirada es en el contexto de lo que es la tirada de tarot, ¿no? Como tirar algo, ¿no? En el contexto de la tirada de tarot se refiere a la disposición o a la colocación que vamos a usar en las cartas con un fin interpretativo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago una tirada de tarot, cuando yo digo voy a enseñar una tirada de tarot, no es que todo es todo lo mismo. Yo voy a hacer una determinación, o sea que voy a tener una intención clara, porque es muy importante la pregunta, la intención clara que tengo que tener antes de sacar las cartas. Cuanto más claro puedo ser yo en las liturgias, el ritual tarótico, más claro va a ser conmigo el tarot. No es que voy caminando por la calle y digo, uy, quiero preguntar si cruzo la calle o no cruzo la calle. La justicia quiere decir que mejor me quedo en el molde. No. Es difícil, no te digo que no puedan, pero es difícil leer las cartas así porque habitualmente estamos en un estado de conciencia en la vorágine, avasallados por la realidad, por nuestro ego, por el ego de los demás. Entonces es muy difícil estar en un estado de conciencia de poder leer el simbolismo. Por eso es muy, muy importante las liturgias, el ritual, son lo que me preparan mi conciencia para acceder al mundo de lo simbólico. Y por otro lado, saber esta carta que voy a poner acá, ¿qué se va a significar? Miren cómo tengo los pelos, parezco, ¿cómo se llama? Parezco el pájaro loco, parezco, hablando. Uy, ¿y ahora cómo salgo de esto? Mirá, esto es un puzzle. ¿Saben lo que es un puzzle? Un rompecabezas. Muy bien. Me lo saco los anteojos y listo. Entonces, hay un dicho que es que el tarot es un juego sin reglas. Las reglas las pone el tarotista. Hermoso, me encanta. Lo tomé de mi primer profesor de tarot, Martín Fernández. Aparecía como Lemat, me acuerdo ya. Hoy en día le perdí el rastro en Facebook. Lo pueden buscar como Lemat. Un muy buen tarotista. Después no profundizó mucho en el tema del tarot. Fue mi primer profesor de tarot. Él tenía muchos conocimientos en el aspecto jodorowskiano, en el abordaje jodorowskiano del tarot. Y en algunas nociones junguianas, porque había estudiado con un junguiano. Y entonces eso me pareció súper interesante y por eso empecé con él. Y me decía
que el tarot es un juego sin reglas. Las reglas las pone el tarotista, pero lo que estamos hablando cuando decimos de las reglas, no estamos hablando del simbolismo. Yo no puedo decir de la papisa que es una carta de acción. Ahí sí tiene que haber ciertas reglas en lo que es el simbolismo, ¿no? No puedo decir el papa que es una carta de encuadre, de estar encuadrado y encasillado en algo. En el tarot de Marsella no lo puedo decir, está en relación con la numerología 5. Puede ser que la palabra el Papa me convoque a todo el formalismo de la iglesia, etcétera, pero la verdad que el número 5 es romper con las estructuras, así que más que nada ahí está hablando del aspecto de maestro espiritual que te conecta con lo trascendente y no tanto con lo que es el formalismo. Y así sucesivamente. Entonces en eso sí hay ciertas reglas, ciertos patrones. Si no, vamos a caer en lo que dicen muchos supuestos cientificistas, y digo supuestos porque de científicos los que dicen esto no saben nada, de ciencia, de lo que es el estudio, el método científico, que dicen no, que los tarotistas o los astrólogos dicen cualquier cosa abstracta porque todo concuerda con todo. Escuché muchos videos de gente diciendo eso. O sea, gente que dice que es cientificista y sin conocer una disciplina, hablan de esa disciplina, maravilloso. O sea, ¿cómo un científico puede hablar de algo que no conoce y decir que es científico y que es prociencia? Interesantísimo, pero bueno, al margen de todo esto, que ya lo hemos hablado muchas veces, lo que estamos queriendo decir es que para esto sí hay reglas, pero para lo que es las liturgias, por ejemplo, la tirada de cartas, dijimos que tiradas, usar distintas posiciones para interpretar distintos ámbitos de vida, distintas cosas, para lo que es la tirada, ahí me están llegando ya algunas preguntas, si quieren ir haciendo preguntas, vamos a hacer preguntas con una carta. Sí tengo que tener claro cuáles son mis reglas y las reglas las voy a poner yo. Por ejemplo, una tirada del pro y el contra, una clásica tirada del pro y el contra. Yo como tarotista tengo que predeterminar si la carta de mi izquierda va a ser el pro o el contra y si la carta de mi derecha va a ser el pro o el contra. Tengo que predeterminarlo, no poner las cartas y después ver y acomodarlo según la ocasión, porque el tarot mismo no va a saber qué decirme. Tenemos que pensar en el tarot como si fuese una persona, como si fuese un ser, un ángel, piénsenlo como quieran, pero como algo que está vivo. Y algo que está vivo, yo no le puedo, ni siquiera a mi perro le puedo decir sit, que para que se siente, y en verdad querer que corra, porque se va a confundir y lo reto cuando se sienta, porque le dije sit y yo quería que, o sea, a cualquier cosa viva le tengo que dar un mensaje claro para que su respuesta sea clara. Y así nos vamos entendiendo. Yo salgo con la comida en la mano y mi perro se da cuenta que es posible que coma, pero que para eso tiene que sentarse y quedarse quieto. Que si está súper excitado y saltando, yo no le voy a dar de comer porque esa no es la manera de comer. Porque le genera mucha ansiedad al perro y le premio la ansiedad. No le tengo que premiar la ansiedad al perro. Bueno, estamos hablando de adiestramiento canino, ahora nada que ver. Pero entienden, hay una comunicación, un vínculo. Si tu perrito que tanto querés lo vivís acariciando y se sube en la cama y cuando ladra lo acariciás, le estás premiando una actitud de ansiedad, le estás premiando la ansiedad, le estás haciendo un daño. Vos decís que lo querés mucho y le estás haciendo un daño. Bueno, tenemos que darles mensajes claros al entorno para que el entorno nos dé un mensaje claro. Y así como pasa con cualquier cosa de la vida, con mi perro, con mi esposo, con mi esposa, con mi lo que quieras, pasa con el tarot. Claramente antes, pero el tarot se maneja hacia el interior, esa es la diferencia también, ¿no? Mi intención tiene que estar hacia el interior. Si quiero verbalizarlo, puedo verbalizarlo. Puedo decir, voy a poner esta carta que va a querer decir tal ámbito de vida. Voy a preguntar por el trabajo. Esta carta va a hablarme del trabajo y va a ser más fácil. O bueno, quiero no hacer ninguna pregunta. Bárbaro. Entonces tu intención clara es no quiero hacer ninguna pregunta. Que el tarot me diga lo que necesito saber. Es claro igual. Aunque no hay ninguna pregunta, sigue habiendo una claridad. ¿Se entiende eso? Muy importante. De hecho, está en el Código Internacional de Ética del Tarot. Esto que estoy diciendo, no estoy inventando nada, lo dicen los grandes tarotistas, los grandes maestros del tarot. ¿Se va entendiendo lo que digo, chicos? Ya me pongo en maestro ciruela y empiezo a dar clases. Ustedes lo que quieren es preguntarme cosas del tarot. Gabriela me dice ya el nombre, lo tiene 3 veces anotado ahí con su fecha de nacimiento. No hace falta que me manden la fecha de nacimiento. Estamos haciendo tarot, no estamos haciendo astrología. Yo sé que algunos tarotistas hacen como una trampa sagrada de mirar un poquito la carta natal como para tener más información de la persona. Yo como tarotista eso no lo necesito a pesar que soy astrólogo. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a seguir hablando de la etimología de las cosas que mencionamos hoy. Con respecto a la palabra tarot, dijimos tirada de tarot,
Con respecto a la palabra tarot, ya hablamos en este programa 40.000 veces de lo que es el tarot, que es un lenguaje simbólico, que de dónde lo proviene, que no se sabe cuáles son sus orígenes, que de Egipto no viene, aunque la sabiduría sí viene de Egipto, de que empezó en la imprenta con los chinos que crearon las primeras cartas, pasó después por Arabia, vino a Europa, en Europa estaban en un quilombo bárbaro, cuando salieron un poquito del quilombo de Europa, aparecieron los primeros mazos en Europa por el siglo XIV, en el siglo XVII, se fue transformando, apareció en Marsella, principalmente viene de Italia el tarot, principalmente de Italia, esto de Marsella más o menos. Por eso yo me mudé a la baraja del Oscar Abeo, que me parece mucho más originaria y mucho más referencial con respecto a los mazos históricos que lo que es la jodorowskiana, que en verdad es una baraja que Jodorowsky pretendía decir que era la baraja original, que él pudo restaurar la baraja original del tarot, pero le agregó un montón de cosas de él. Así que más o menos eso. Está buenísima la baraja Jodorowsky, fue mi primera baraja, la valoro mucho, pero no es la baraja original, está perdida la baraja original. Hay un montón de mazos históricos muy interesantes. Origen de la palabra carta. Bueno, la palabra carta es la lámina, podemos usarla como lámina. O sea, la palabra lámina se puede usar como sinónimo. Perdón, acá que se me va cayendo el celular, la gente que me va viendo cada vez más desde abajo. La palabra carta se puede usar como sinónimo de arcano, se puede usar como sinónimo de lámina, ¿sí? Y a ver qué otras, si hay algunos otros sinónimos, no. Bueno, es eso. Bueno, puede haber otros que ahora no me vienen. Bueno, entonces yo también había dicho que el nombre de este tipo de tirada, habíamos dicho que era tirada actitudinal, que yo en este programa no le puse ese nombre porque cuando vean el título no iban a entender de qué se trata, que esto es psicología conductivo-conductual, ¿qué está diciendo este tipo? No, estoy hablando de tarot, entonces por eso estamos hablando de actitud. Y eso es muy importante. La actitud quiere decir una forma de ser, un acto. O sea, actitud está relacionado con la palabra acto y con la palabra forma. Una forma que tiene el acto. Eso quiere decir actitud. Esa es la palabra actitud. Por eso, ¿qué actitud tenés? ¿Qué formas que tenés? ¿No? Eso se le dice, ¿no? A las personas cuando se las critica, por ejemplo, ¿qué formas de porquería que tenés? Bueno, están hablando de qué actitud, qué formas, la forma de obrar. Forma de obrar. Pero con eso no nos alcanza, porque nosotros vamos a tener acá unas cartas, como dijimos, del tarot, que nos hablan de algo mucho más esencial. Nos habla de energías arquetípicas. Al principio del programa dijimos muchas veces que estas cartitas son representantes para nosotros los seres humanos en nuestro psiquismo, como lo han dibujado distintos autores, representantes de energías divinas, de energías que pertenecen a planos superiores de conciencia. ¿Qué tenemos acá? A la emperatriz, por ejemplo, la creatividad, la vincularidad, la creación. Son palabras muy grandes, son palabras que provienen de Dios, que provienen del uno, del principio único. El emperador, lo estable, la estabilidad, la capacidad de sostener, a veces de dar. Bueno, y así podríamos hablar de cada una de las cartas. No se trata de un curso hoy de un curso de tarot en que vamos a ver los 22 arcanos, sino que quiere decir que esto nos habla de actitudes esenciales. Por eso utilicé la palabra esencial, que es algo fundamental. Algo esencial quiere decir que no está mezclado con otras cosas. Porque si yo hablo de un comportamiento, yo ya me tengo que ir a algo que no es ético. Si yo hablo de un comportamiento, estamos hablando de actitud, quiere decir forma de actuar. Si yo hablo de un comportamiento puntual, la ética del tarot me va a decir, vos no podés decirle a un consultante, con razón me lo va a decir, vos no podés decirle a un consultante cómo tiene que actuar en la vida. Eso no es ético. ¿Por qué? Porque violás su principio de libre albedrío. Siempre decimos, si Dios no se mete con nuestro albedrío, ¿cómo nosotros podemos meternos con el albedrío? Si el principio único, si el absoluto, si la conciencia máxima no se mete con nuestro albedrío, o sea, una persona está por cometer un crimen, un delito, Dios no se lo prohíbe, no se mete con su albedrío, ¿cómo nosotros podemos meternos con el albedrío de otro y no tener consecuencias kármicas, para decirlo de alguna manera que se entienda acá? Creo que me van a entender todo. Me van a entender todos.
¿Se entiende lo que digo? Entonces esto de decirle qué actitud tener una persona en el sentido del acto que tiene que hacer es meterse con su albedrío. Pero sí, el tarot puede recomendar y debe recomendar cuál es la actitud esencial y de qué habla una actitud esencial para que se entienda más profundamente. La actitud esencial, y por eso agrego la palabra arquetipal, es qué arquetipo debemos encarnar ante ciertas situaciones que nos presenta la vida. De eso se trata la pregunta y por eso es tan interesante. Una pregunta que no se le hace mucho al tarot hoy en día, o recién ahora, por esta psicologización que viene hace un siglo, pero el ser humano tarda en incorporarlo, tardamos en darnos cuenta que el tarot es una guía, que el tarot es una especie de maestro del más allá, no es el tarot una mancia, porque antes la sociedad era súper determinista, éramos muy deterministas, y entonces el tarot se usaba de forma determinista, igual que la astrología, igual que todo. Y con el tiempo nos dimos cuenta que las cosas nos pueden servir como una guía. Todas las cosas nos pueden servir como una guía de qué energías nos podemos encontrar. ¿Y qué sería lo mejor? ¿Qué tengo que aprender? En verdad es como preguntarle qué tengo que aprender, en el sentido de qué atributos esenciales, divinos, positivos, todos los atributos son positivos, los arquetipos son positivos, podemos darle un uso negativo, pero son positivos, debo desarrollar en mí. Y esta situación que me trae la vida me pide que yo desarrolle, que fortalezca los atributos divinos, los arquetipos, vamos a decirles, que son ese aglomerado de atributos divinos que nosotros hemos puesto en una carta a través de nuestros artistas. Este aglomerado son como un músculo en algún punto. Tenemos que fortalecerlos. Son como una, ¿se acuerdan lo que dije al principio del programa? Como una qué. A ver, el que me diga como una qué, tiene un mes gratis en el curso de tarot de la escuela. Como una qué, dije al principio. Ahora voy a decir como un músculo, pero como una qué. Que hay que fortalecer. Que había que regar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué tengo que regar en mí? Fortalecerlo. ¿Qué me está pidiendo la vida que fortalezca? ¿Qué atributo divino con esta situación? Una pelea con mi hermano, con mi hermana, un deseo muy fuerte de que vuelva Rodolfo, por ejemplo. La búsqueda de una pareja y eso no aparece en mi vida, mi pelea o qué actitud con un jefe, con mi padre, ¿con quién? ¿Qué actitud tengo que tener? No me está hablando solamente qué tengo que hacer. Me está diciendo algo mucho más profundo. ¿Qué atributo divino tengo que fortalecer en mí? Y la vida me lo está haciendo ver, Dios me lo hace ver, a través de una situación difícil de mi vida, complicada. O a veces puede ser con respecto a un viaje, con una situación buena también puede ser. No solamente aprendemos de lo malo, también aprendemos de lo bueno. Por supuesto, de lo malo tenemos la posibilidad de aprender más. Aunque generalmente aprendemos menos, nos ponemos en víctima, nos quejamos y punto, guardamos, archivamos y después nos vuelve a pasar lo mismo. Por eso se nos repiten las situaciones en la vida. Porque lo que hacemos es nos quejamos, nos ponemos en víctima, archivamos, reforzamos patrón, archivamos. En vez de que la situación incómoda nos transformen, nosotros la transformamos a ella y decimos, no, esto porque el otro, porque mi hermano es un egoísta, porque mi padre fue un violento, porque la culpa, porque esto, porque los políticos, porque la otra, porque mi ex, porque mi actual, porque mi próxima. ¿No? ¿No somos así? Es una naturaleza nuestra esto de ser dictatoriales contra las cuales evidentemente tenemos que pelear. No alcanza con hacer meditaciones y sentir que me vacío. Tiene que haber una actitud de pelea, de lucha, no en el sentido de pelearnos negativamente, sino en el sentido de hacer un esfuerzo, un sacrificio para transformar esos hábitos negativos en nosotros, de ponernos en víctimas en vez de ver qué me quiere decir la vida. Entonces, por eso este programa se llama, y ya creo que estuve la mayoría del programa hablando de la parte teórica, pero bueno, tampoco llegaron muchas preguntas. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Decía, por eso este programa se llama Tirada de Tarot, tu carta de actitud esencial arquetipal. Ahora se entendió bien, ¿no? Bueno, ahora en un minuto quiero que me empiecen a mandar las preguntas para ver qué actitud esencial arquetipal tengo que tener ante las situaciones que me presenta la vida.
Victimismo es negacionismo. Muchas gracias para los que están comentando. Planta, no, muchos saludos. No, nadie adivinó cuál era, Nadie me dijo cuál era. ¿Cómo se puede aprender a leer más allá del significado de las cartas? Aprender a interpretarlas. Bueno, haciendo un curso en la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados, por ejemplo, ¿no? Tenemos los jueves a la noche cursos de tarot de Marsella, los miércoles de egipcio, los martes de Rider, hermoso curso que da Charlie, un genio. También, hablé ya de antes de Agustín. Era semilla. Al principio del programa, nadie lo dijo, listo. Ah, mira acá ya lo... Marina. Bueno, la palabra era semilla. Después, Marina, si querés, comunicate con la producción. La palabra era semilla. Los atributos divinos es nuestra alma. Es como una semilla que hay que regar. Vieron que las flores sale la planta y salen un montón de flores, y las flores son todas distintas entre ellas, son los atributos divinos. Por supuesto, cada planta tiene unos atributos, nosotros seríamos la planta, que expresar, y otras tendrán otros. Y no decirle a la otra, mira qué feos atributos expresar vos, mis atributos son mejores. Bueno, a ver, ¿qué preguntó Gabriela? A ver, ¿qué preguntaron? Gabriela preguntó, hola, bendecido presente, gracias por el programa. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriela. Mi pregunta es, siento bloqueado mi plexo solar en la espalda, ¿cómo armonizarlo? ¿Cómo limpiar y desbloquearme ese chakra que siento con energía discordante? Gracias. Bueno, esta tirada de tarot nosotros también la hemos llamado, otro nombre que le hemos puesto para que no sea un nombre tan acartonado como tirada actitudinal, la tirada energética. O sea, ¿qué energía del tarot tengo que encarnar? Por eso tirada energética. Pero parece que tirada energética es como, yo qué sé, Edenor, la tirada de Edenor. O sea, sonaba también raro. Así que bueno, voy a mezclar las cartas, vamos a hacer preguntas poquitas, ya entendieron. Por supuesto, hay que estudiar el significado de cada una de las cartas. Hay un aspecto del tarot que no tiene reglas, que las reglas las pone el tarotista, pero hay otro aspecto que sí tiene reglas, que es qué significa este arcano. Bueno, sobre esfuerzos, la fuerza es hacer los esfuerzos moderados. Tu pregunta es, siento bloqueado mi plexo solar en la espalda, ¿cómo armonizarlo? Entonces, la pregunta era, ¿qué actitud tener? Y lo que está diciendo esta carta es que, por ejemplo, podrías hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que ejercer fuerza. Hay que volver a recuperar la fuerza. ¿Se entiende? Es muy importante hacer ejercicio, muy importante salir a caminar y no quedarse tan metido hacia adentro. Hay que salir un poco hacia afuera. El plexo solar muy relacionado con vincularse con el entorno, vincularse con los demás, vincularse con el mundo y poder expresar cosas que quizás tenés guardadas también, ¿no? Porque acá es como que está el hiato en el plexo solar y acá nosotros tenemos a una bestia. La carta de la fuerza tiene como un animal, una bestia ahí abajo, que la doncella que la está domando, una carta de la doma, poder expresar algo armoniosamente, sin romper, sin destruir, sin agredir, poder expresar nuestra propia naturaleza. ¿Cómo expresamos nuestra naturaleza? Hacer ejercicio, salir a caminar, correr o lo que sea, es una manera de expresar nuestra naturaleza animal. También hablar con las personas, comunicarse, decirle qué es lo que sentimos. Ese es el arquetipo que te recomienda encarnar el tarot. Y yo les recomiendo algo, no se queden solo con lo que digo acá, porque yo acá digo algo muy resumido, medio apurado porque se me va el programa, es difícil hacer una interpretación profunda en un programa de radio, pero no se queden con esto. Fíjate, entonces, para profundizar y resolver el problema del plexo solar, por supuesto anda al médico, eso desde ya, lo doy por descartado, pero además estudiar sobre el arcano 11. Fíjate, busca libros, yo por ejemplo tengo un libro que se llama Guía Práctica del Tarot de Marsella, te lo recomiendo, o si no del autor que vos quieras, para profundizar en lo que es el arcano 11 para encarnar su energía. ¿Cómo realizar una tirada en el amor o trabajo? Bueno, eso lo vamos a ver. Se me ocurrió, por ejemplo,
Ahora que estamos con Venus, se me ocurrió en algún programa, acá me están preguntando cómo realizar una tirada del amor. Hay una tirada de la pareja que nosotros enseñamos, una tirada de 10 cartas, bastante compleja. Hay una simplificada de 6 cartas. Vamos a ver si lo... En nuestro Instagram, un vivo de hace muchos años, me acuerdo de la pandemia era, yo enseñé la tirada del amor. Si quieren buscarlo, más o menos en el 2020 hice un vivo y quedó subido. Muchos saludos nos envían. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Instagram de la Escuela Baraka que nos está mandando. ¿Cómo se puede aprender a leer más? Ya lo leí. Bueno, ya creo que respondimos un poquitito. Me siento como un león enjaulado y los de Leo no somos así. Siento que algo no está. Bueno, acá que lo que me está diciendo Alba es no, sí. Siento que no puedo ser yo. Bueno, vamos a sacar una carta. La pregunta es bastante larga, no tenemos mucho tiempo radial, así que vamos a sacarte una carta. Y también vamos a sacar una carta por otra preguntita que hicieron hace un ratito de cómo puedo leer mejor el tarot. Por ejemplo, para Alba sale la carta del Papa. El Papa es conectarse con alguna persona. A ver, ¿cómo encarnar la energía de la sabiduría, de la confianza en la vida? Porque el Papa es el maestro espiritual, no lo piensen al Papa como el cónclave. O si quieren, si son cristianos, sí, pero si no son cristianos, no, porque no les va a hacer sentido. Sino romper con el 4, el 5 es romper con el 4, ir más allá de las viejas estructuras. Estás probando con el mismo método que vos te relacionás con el mundo de que los resultados cambien. Y cuando el método es el mismo, cuando no cambia lo que uno hace, los resultados no suelen cambiar. A veces jugamos a la lotería, usamos la vida como lotería y apostamos siempre de la misma manera. ¿En algún momento la pegaremos? Eso es lo que jugamos a la vida. Y no, cuando las cosas nos resultan en el exterior, el que tengo que cambiar soy yo, no tengo que pretender cambiar el exterior. Entonces el Papa te dice que lo que tenés que encarnar, la energía que vos tenés que encarnar, Alba, es la energía del Papa. Cambiar profundamente y cambiar el sentido de tus actitudes hacia una actitud trascendente y distinta. ¿Cómo hacerlo? Porque cambiar quiere decir hacer algo que yo no sé, que yo no soy, que yo que sé. Entonces es muy importante encontrar en la vida una suerte de maestro. Puede ser un terapeuta, puede ser un psiquiatra, puede ser un terapeuta floral, el que vos quieras, un templo de taoísmo, budismo, sufismo, un maestro de carne y hueso. Yo acá en la radio no te lo puedo resolver en 2 minutos profundamente, pero sí orientarte con el tarot. Un maestro de carne y hueso es el Papa, que te ayuda a cambiar patrones viejos de conductas que están haciendo que esto se suceda en la vida. No es el mundo el que está equivocado, sino que vos tenés que cambiar. No es que estés equivocada, sino que la vida te está pidiendo cambios y si vos no cambiás las cosas se repiten. Muy bien, sigo. María Luisa Salimano. Había una pregunta dando vueltas por ahí, cómo poder leer las cartas mejor, hacer un curso, hacer una carrera de tarotista. Encarnar al arcano la carroza, que es el que empieza un camino de tarotista, no buscar. Fíjense qué interesante salió esta carta para cómo ser un buen tarotista. Yo no es que solo quiera que estudien conmigo, estudien donde quieran, está lleno de escuelas de tarot, pero hagan un camino, hagan un sendero de profundización y de avance. Generalmente hay personas que quieren ser tarotistas simplemente como picafloristas. El picaflorismo no sirve para profundizar en ninguna disciplina, salvo en el periodismo, que los periodistas son todos picaflores, en una radio diciendo eso, ¿no? Pero bueno, profundicen y ayúdense de personas que hayan profundizado. María Luisa Salimano, hola, ¿qué me dice el tarot? Gracias. María Luisa, ¿qué te dice el tarot? Sacamos una carta. Voy sacando cartas de abajo, por eso la levanto y saco de abajo. Es un momento de aprendizaje de los atributos divinos con el péndulo relacionado de sacrificar cosas, sacrificarse para alcanzar estados superiores. Estados superiores de conciencia, estados superiores mentales, de más equilibrio mental, y estados superiores físicos, de más equilibrio físico y económico, si se quiere. Eso es lo que te está diciendo el tarot. Quizás te resistas porque a veces es duro sacrificarse, porque uno tiene que pensar en la meta, en el objetivo y no tanto en el momento. Uno puede sacar el disfrute del sacrificio, pero para eso hay que hacerlo. Yo podía encontrar el disfrute a quedarme hasta tarde estudiando. Había un momento en que uno conectaba
con el disfrute del sacrificio, que no es, digamos, masoquismo, o en todo caso es hacer un buen uso del masoquismo, ¿no? Diría un psicoanalista. Bueno, entonces me pregunta Marifé Castaño, profundicen en las cartas que les están saliendo, a ver qué arcano tienen que encarnar en su vida, qué energía arquetipal, qué arcano tienen que encarnar en su vida con respecto a la situación que me están preguntando. No alcanzan con los 2 minutitos lo que estoy diciendo acá. Además me quedan 2 minutos de programa, tengan en cuenta eso. Muchas gracias Marifé Castaño por preguntar. El tarot, ¿qué profundidad tiene en el ser humano? ¿Qué es lo que lo une con la experiencia? Bueno, todo lo que viene diciendo al principio del programa. Si no lo llegaste a ver el programa, podés verlo después en On Demand, que lo van a subir la gente de Mantra FM, o podés verlo en Baraka Escuela, en nuestro canal de YouTube. Todo lo que dije al principio está relacionado con lo que vos acabás de preguntar. El tarot, ¿qué conexión con la fuente divina tiene? Es lo que dije al principio. No lo voy a estar repitiendo de vuelta porque los voy a aburrir. Pero si no viste la primera parte del programa, te recomendamos verlo por los canales que te dije recién. Hola, mi nombre es Roxana. Quisiera un mensaje sobre la relación con mi pareja. ¿Qué arquetipo encarnar con mi pareja para sacar el mejor fruto mío, el mejor fruto de mi pareja y el mejor fruto de este vínculo? El mago. El mago. Tiene que ser, bueno, muy importante con el mago, porque el mago a veces no es encarnar el mago, a veces no está muy conectado con el corazón. El mago no está debe conectarse con el corazón. Que la inteligencia, la creatividad pase al acto para que pueda conectarse con el corazón. Hay que lograr que esta pareja no sea una pareja solo de la cabeza, solo de lo mental, solo de lo divertido, solo de lo que me gusta y lo que no me gusta. Esta persona, yo salgo con él porque me parece divertido, porque me gusta, porque para eso están los payasos o están los amigos. La pareja tiene que ser un poco más profunda, tiene que ir a socavar en el corazón. Por eso nos indaga tanto y nos moviliza tanto. Debemos transformarnos. No, yo voy a seguir siendo como soy y estar en pareja. Imposible. La pareja te transforma porque aparece el amor, que es lo que es verdaderamente transformador. Mi ego no quiere someterse a nada. Tu ego debe someterse al amor de la pareja. No al ego de la pareja, pero al amor. Entonces el mago es que la inteligencia apunte hacia la apertura del corazón y no hacia, por ejemplo, la competencia, por ejemplo, solamente una relación superficial y nada más. Esa pareja tiene que profundizar. Encarnar el mago es pasar a la acción y que tu pareja también pase a la acción, demostrándose el amor para que eso después baje hacia el corazón. Si yo quiero enamorarme de mi pareja, tengo que servirlo, ser servicial con él, con ella y pretender lo mismo, pedir lo mismo de mi pareja. Que eso que decimos pase al acto. Eso es lo que puedo decir con respecto al mago. Por supuesto hay muchísimas cosas más que ya les dije, que investiguen, que profundicen con estas cartas que les salieron con respecto a lo que están preguntando. Me encantó lo del atributo. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo me encantó lo del atributo? Acá me mandan una fecha de nacimiento. No me manden fecha de nacimiento. No estamos haciendo astrología. Gabriela, mi pregunta es siento bloqueado mi plexo solar. Bueno, entonces, a ver si tenemos alguna pregunta más en Instagram. Bloqueo energético. Esto de bloqueo energético que estoy atravesando ya lo respondimos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas. Hay uno más. Me mandan más. Cecilia, que dice el tarot en mi alma, ojalá me ayudes. Que dice en mi alma, ojalá me ayudes. Estamos terminando, ¿eh? Última pregunta y nos despedimos. Vayan buscándonos. Los que nos están escuchando y no nos siguen, porque incluso gente de Instagram y no nos siguen, síganos. Síganme. No los voy a defraudar, en serio. No los vamos porque somos varios en la escuela Baraka, no soy yo solo, aunque últimamente ando medio protagonista porque los profes andan muy ocupados como para ser vivos, hacer historias. Síganos en Instagram, la gente que está preguntando. Cecilia Miranda nos está siguiendo en Instagram. Escuela Baraka. La estrella. ¿Qué dice el tarot en mi alma? Ojalá que me ayudes. Tu alma es como una mendiga y tiene que ser una reina. Y para eso tiene que conectarse con cuál es su lugar en el mundo. Entonces, en vez de estar viendo qué es lo que el mundo me da, porque la estrella, encarnar a la estrella, en un sentido negativo, si esta carta hubiese salido al revés, por ejemplo, sería estar pidiendo todo el tiempo del mundo. ¿Qué es lo que el mundo me va a dar? A ver con qué me van a ayudar. A ver, pobrecita yo. Hay que romper
con esa estructura y transformarse uno el que le da al mundo. Porque solamente cuando uno le da al mundo, uno empieza a ver que el mundo le devuelve eso que te da, que no es solamente dinero, no tiene por qué ser solamente... El dinero es importante porque si no, ¿cómo como y cómo mantengo a mi familia? Sí, pero además me da amor, me da reconocimiento, me da gratitud, me da buenos momentos el mundo cuando yo le doy. ¿Cuánta gente hay pasando hambre en este momento en Argentina? ¿Qué estamos haciendo por la gente que está pasando hambre en este momento en Argentina? ¿Estamos diciendo son unos planeros, son unos polenteros? ¿O vamos a ver en qué podemos ayudar, por ejemplo? O las personas que sufren psicológicamente. Yo mismo es algo que me lo reclamo a mí mismo, que soy psicólogo, que trabajo, tengo consultantes, realmente necesito el dinero para mantener a mi familia, pero también de vez en cuando podría hacer algún acto de caridad e ir a las personas que no pueden pagar un psicólogo para ayudarle por lo menos o leerle las cartas, algo que he hecho en un momento, ahora ando sin tiempo, debería hacerlo. Uno siempre en el egoísmo, siempre no tengo tiempo para los demás y sí tengo tiempo para mí. Veamos qué le damos al mundo y me lo digo a mí mismo, eso estaba pensando hoy a la mañana, decía, tengo que volver, porque estoy siempre tan ocupado en mí y en lo que yo quiero. Y después le pido al mundo a ver qué me estás dando, qué me das, qué me das, qué me das. ¿Y vos qué le das al mundo? Aunque está bien hacer cosas por reciprocidad, tampoco lo critico. Está buenísimo trabajar. Está buenísimo. No digo que no. Muy bien, espero que eso sirva porque la carta que salió es la estrella, carta de servicio. Muchísimas gracias a todos, a todas por este momento compartido. Espero haberles servido para lo que es el tarot, para los que quieren aprender tarot o para su viaje personal. Y espero que Dios les dé todo lo que buscan y muchísimo más, y que eso pueda realmente abrir nuestros corazones hacia realidades espirituales y realidades trascendentes, y que no sea solamente una gratificación del ego por la que me va bien en la vida y mira qué grande soy yo, sino que realmente sea un recogimiento de nuestro ego y una apertura de nuestra alma y de nuestro corazón. Besos a todos, a todas. Los quiero mucho, las quiero mucho y voy a seguir estando a través de las redes de Mantra y de Baraka Escuela Baraka. ¡Chau!